Hola, bienvenidos a un nuevo programa de mi canal Fernando Ferlaso de En Busca de lo Enigmático. Continuamos hablando sobre el coronavirus. En estos momentos en los cuales la pandemia pues está cada vez desarrollándose y avanzando más. Comenzamos definiendo qué es una pandemia. Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. El vocablo procede del griego ta no kia, de tan, pan, todo, y demia, demos, pueblo, expresión que significa reunión de todo un pueblo. En el mes de mayo del 2009, la Organización Mundial de la Salud modificó la definición de pandemia. Antes de este cambio, pandemia se definía como infección por un agente infeccioso, simultánea en diferentes países, con una mortalidad significativa en relación con la proporción de población infectada. En la nueva definición se eliminó la característica de mortalidad. Si nos vamos a las pandemias en la historia, pues ha habido un número importante de pandemias en la historia humana, todas ellas generalmente zoonosis, que han llegado con la domesticación de animales, tales como la viruela, difteria, gripe y tuberculosis. Ha habido un número de epidemias particularmente importantes que merecen una mención por encima de la mera destrucción de ciudades. La plaga de Atenas durante la guerra del Peloponeso, en el 430 a.C., un agente desconocido, posiblemente fiebre tifoidea, mató a la cuarta parte de las tropas atenienses y a una cuarta parte de la población a lo largo de 4 años. La peste antonina, en el 165-180, posiblemente viruela traída del Oriente Próximo, mató una cuarta parte de los infectados y hasta 5 millones en total. La peste de Justiniano comenzó en el 541. Fue el primer brote registrado de la peste bubónica. Empezó en Egipto, alcanzó Constantinopla en la siguiente primavera y mató, según el cronista bizantino Procopio de Cesarea, a 10.000 personas por día. La peste negra comenzó en el siglo XIV, 800 años tras el último brote. La peste bubónica volvía a Europa, comenzando en Asia. La enfermedad alcanzó el Mediterráneo y Europa occidental en 1348, posiblemente llevada por mercaderes italianos que huían de la guerra en Crimea, y mató a 20 millones de europeos en 6 años. Una cuarta parte de la población total y hasta la mitad en las zonas urbanas más afectadas. El cólera, pandemias del cólera en España o cólera del siglo XIX. Primera pandemia en el 1816 a 1826. La segunda pandemia del 1829 al 1851. Alcanzó Europa, Londres, Nueva York y la costa del Pacífico en Norteamérica por 1834. La tercera pandemia, 1852-1860, principalmente afectó a Rusia. La cuarta pandemia, 1863-1875, se extendió en su mayor parte por Europa y África. La quinta pandemia, 1899-1923, tuvo pocos efectos en Europa gracias a los progresos en salud pública, pero Rusia fue gravemente afectada de nuevo. La sexta pandemia, llamada el TOR por la cepa, comenzó en Indonesia en 1961 y alcanzó Bangladesh en 1963, India, URSS. La pandemia de Latinoamérica de 1991-1993, que causó cerca de 800.000 afectados y alrededor de 7.500 muertos. La gripe española de 1918 y 1919. Comenzó en marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos.
la gripe asiática de 1957, la gripe de Hong Kong de 1968, la gripe rusa de 1977. El VIH-Sida es la enfermedad que consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos. Se considera pandemia debido a su rápida propagación. Sus víctimas se estiman entre los 20 y 25 millones, sobre todo en África. El tifus es la enfermedad epidémica de tiempo de guerra. La mitad de la población nativa de la isla de La Española en 1518 murió de la viruela. El síndrome respiratorio agudo severo en el 2002. La gripe aviaria de 2003. La gripe A del 2009-2010. El ébola. Desde su aparición de 1976 se han sucedido varios brotes de esta enfermedad, siempre en el África subsahariana, siendo el más importante el de 2014-2016, que provocó más de 11.000 muertes. La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020, producida por el coronavirus SARS-CoV-2, 2019 en la actualidad. El SARS-CoV-2 hizo su aparición en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, al oeste de Shanghái. El 1 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud lo denominó oficialmente como COVID-19 y en el mes de marzo del año 2020 fue declarado el estatus de pandemia por la expansión del virus. El SARS-CoV-2 se propaga muy rápido y tiene mortandad media. Hay también un número de enfermedades desconocidas que fueron extremadamente graves, pero ahora se han desvanecido, de manera que su etiología no puede ser establecida. Los ejemplos incluyen la peste antes mencionada de Grecia en el 430 a.C. y el sudor inglés de Inglaterra del siglo XVI, que fulminaba a la gente en un instante y que fue mucho más temido que la peste bubónica. La Organización Mundial de la Salud indica que para que pueda aparecer una pandemia se necesita que aparezca un virus nuevo, que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista población inmune a él, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad, que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. A continuación pasa a explicarnos la clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las pandemias, las fases de alerta de la pandemia según la OMS. A continuación paso a mostraros lo que es el mapa actual del coronavirus en España. Vemos que el mapa del coronavirus en España cuenta ya con 11.009 muertos y más de 117.000 casos. Si nos vamos por comunidades autónomas, en Madrid cuenta con 4.483 muertos y 13.850 recuperados. En Cataluña, 2.335 muertos y 7.849 recuperados. En el País Vasco, Vizcaya, con 205 fallecidos. Álava, con 176. En Navarra, con 151 muertos. La Rioja, 109 muertos. Si seguimos con las provincias más afectadas, pues cabe destacar Ciudad Real con 291 muertos, Toledo con 254 muertos, Albacete con 183 muertos,
Valencia con 242 muertos, Alicante con 219 muertos, Zaragoza con 173 muertos, Salamanca con 167 fallecidos, Cáceres 173 muertos. A continuación vamos a hablar seguir hablando como venimos haciendo en estos capítulos del coronavirus, sobre las medidas de prevención. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto y lo que es la distancia social, qué es y por qué es la mejor arma contra el coronavirus. A medida que el coronavirus se propaga en más y más países, los expertos en salud pública están atribuyendo a los ciudadanos la responsabilidad de ayudar a frenar la pandemia. El distanciamiento social es la mejor forma de hacerlo. El geriatra Thomas Perls explica cómo funciona esta herramienta crucial. ¿Qué es la distancia social? Es una herramienta que nos ayuda para disminuir la propagación de una enfermedad que se transmite de persona a persona. Explicado de manera sencilla, significa que los individuos tienen que mantenerse suficientemente lejos los unos de los otros para que el coronavirus o cualquier otro patógeno no se expanda. Según la descripción de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la distancia social consiste en evitar las multitudes y mantener una distancia de 2 metros con otras personas. Por ejemplo, los teatros de Nueva York han cerrado temporalmente, se han cancelado muchas convenciones en todo el mundo y los colegios de Estados Unidos están cerrando. La distancia social también implica no tocar a otras personas, y eso incluye los apretones de manos. El contacto físico es la vía de contagio más probable y la forma más fácil de expandir la enfermedad. Recuerde, mantenga una distancia de 2 metros y no toque a los otros. La distancia social no puede prevenir el 100% de los contagios, pero siguiendo estas simples reglas, los individuos pueden jugar un rol crítico en disminuir la propagación del coronavirus. Si el número de casos no se mantiene por debajo de lo que el sistema de salud puede gestionar, lo que conocemos como frenar la curva, los hospitales pueden verse sobrepasados, un problema que puede derivar en muertes innecesarias y sufrimiento. Probablemente haya escuchado usted otros términos además de distancia social. Uno es autocuarentena, que significa aislarse de otros, porque existe una posibilidad razonable de que haya estado en contacto con una persona con el virus. Otro término es cuarentena obligatoria. Esta ocurre cuando las autoridades gubernamentales indican a un ciudadano que debe permanecer en un lugar, por ejemplo su casa, durante 14 días o más. Las cuarentenas obligatorias pueden ordenarse en el caso de individuos que han dado negativo en el test del coronavirus, pero que probablemente se han expuesto al patógeno. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha impuesto cuarentena obligatoria por los turistas de los cruceros y para quienes viajan desde la provincia de Hubei en China. Actualmente nosotros nos encontramos dentro de este grupo de cuarentena obligatoria. ¿Por qué funciona la distancia social? Si se hace de una manera correcta y a gran escala, la distancia social rompe o disminuye la cadena de transmisión. Las personas pueden transmitir el coronavirus desde al menos 5 días antes de mostrar síntomas. La distancia social limita el número de individuos con los que un infectado tiene contacto y a los que potencialmente puede contagiar, aún antes de darse cuenta de que tiene el virus. Es muy importante tomarnos en serio la posibilidad de habernos expuesto al virus y hacer cuarentena.
¿Por qué la distancia social es tan crucial? Actualmente es la única herramienta que tenemos disponible para luchar contra el coronavirus. Todos debemos mantener la distancia social para prevenir un tsunami de casos. Si los ciudadanos como un todo se toman la distancia social en serio, se puede evitar la sobrecarga del sistema de salud. La evolución de la enfermedad depende en gran medida de estas acciones individuales. Continuamos hablando sobre distancia de seguridad recomendable para evitar contagiarse de COVID-19. La distancia 1,5 o 2 metros para evitar la transmisión del coronavirus de persona a persona. Cuando alguien con el virus tose o estornuda, las personas que mantienen un contacto cercano con alguien infectado presentan un alto riesgo de contagio. Y es que las gotas respiratorias pueden caer en su boca o nariz. Alternativamente, también podrían caer en la cara y por consiguiente la próxima vez que se la toque podría infectarse. Si realiza una rápida búsqueda en Internet, encontrarás una gran cantidad de vídeos que muestran la expulsión de gotas que ocasiona un estornudo. Pero carecemos de una buena evidencia que nos permita saber con certeza qué tan lejos viajan las gotitas infecciosas y cuál sería una distancia segura. Los estudios en laboratorios no se traducen automáticamente a situaciones de la vida real. Luego existen las variables sobre el número de partículas infecciosas, cuánto sobreviven en el aire, cuánto influye la humedad y por último, cuál es la velocidad de expulsión de este tornado de gérmenes. A continuación paso a mostraros un gráfico en el cual podemos observar por qué debemos mantener la distancia social como medio fundamental para prevenir el coronavirus. En este gráfico podemos observar la transmisión del coronavirus sin distancia social y con la mitad de la distancia social recomendada. Una persona infectada en 5 días sin la distancia social transmitiría el coronavirus a 2,5 personas, mientras una sola persona en 5 días con la mitad de la distancia social recomendada tan solo lo transmitiría a 1,25 personas. En el anterior caso, las 2,5 personas, sin guardar distancia social, lo transmitirían a 406 personas, mientras que esta proporción de 1,25 personas, guardando tan solo la mitad de la distancia social recomendada, lo transmitiría tan solo a 15 personas. Hasta el momento aún no se han hecho investigaciones similares sobre el coronavirus, pero la similitud en la forma en que se propaga respecto a la influenza significa que podemos aplicar lo que sabemos de ella en la forma de propagación al coronavirus. ¿Qué se recomienda? La recomendación de 1,5 metros no solo se basa en nuestro conocimiento de la gripe, sino que también se trata de una distancia práctica que nos permite sobrellevar nuestra vida diaria. Obviamente no es una medida precisa, ni garantiza absolutamente que evitaremos la propagación del virus, pero una distancia aproximada es mejor que no mantener ninguna distancia. La falta de rigor científico detrás de estas recomendaciones se confirma en los variados consejos que se dan en todo el mundo. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido
recomienda que las personas con síntomas se mantengan al menos a 2 metros de los demás. La Organización Mundial de la Salud aconseja mantener al menos 1 metro con cualquier persona que tosa o estornude. Entonces, la idea general es no te acerques. Por último, las recomendaciones generales para reducir el riesgo de contagio del coronavirus. Lava las manos con agua y jabón o utiliza productos antibacteriales a base de alcohol. Cubre la nariz y la boca con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo cuando vayas a toser o estornudar. Evita el contacto cercano con quien esté resfriado o con síntomas similares a la gripe. Cocina bien la carne y los huevos. Evita el contacto sin protección con animales vivos de granja o salvajes. Por último, quería mostraros el mapa mundial del coronavirus para seguir teniendo bien presentes los datos de toda la destrucción que está causando este coronavirus a nivel mundial. Aquí vemos los principales países de Europa. A la cabeza está Italia, seguido de España, con 11.000 muertos ya. También 30.513 recuperados, 117.710 diagnosticados. En Alemania, 1.107 muertos. En Francia, 5.398. El Reino Unido, 2.926. En Irán, 3.160 muertos. Vemos como poco a poco se va extendiendo también en otros países como Turquía, Arabia Saudí, Egipto. En China, 3.322 muertos. India, 72 muertos. En Estados Unidos, 6.058 muertos. Vemos cómo se va extendiendo en el sur de América, centro y sur de América. También datos menos significativos, pero también muy característicos en el norte de África. Y en el sur de África también se va propagando este coronavirus. En Australia cuenta con 24 muertos, 520 recuperados, 5.116 diagnosticados. Bueno, y estos son los datos a día de hoy, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Más de 1 millón de casos ya a nivel mundial, más de 53.000 muertos en todo el mundo. Espero que todo esto sirva de información y para poder ir haciendo bien todas las medidas preventivas y entre todos juntos ganar la lucha a este coronavirus. Nos vemos en el próximo vídeo y sabiendo que juntos podemos vencer a este coronavirus. Un fuerte abrazo.